Somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mismo sistema que se opone a Dios. Y ahora, Dios por medio de su gracia infinita, nos resucitó espiritualmente, elevándonos a las regiones celestiales con Cristo Jesús. Y algún día estaremos allí exhibiendo la gracia de Dios. Ningún aspecto de esa realidad depende de nuestras propias obras. Aquí dice, por gracia sois salvos. El gran énfasis es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor concedido a quienes no son dignos de él, que no lo merecen. Si usted ha depositado su confianza en Cristo, puede decir, yo soy salvo. Alguien podría expresar dudas diciendo, bueno, no me atrevería a afirmar eso porque no sé qué deparará el futuro. Su salvación se apoya en la gracia de Dios y no en su propia fidelidad. Podemos confiar en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si usted es un hijo de Dios, podrá alejarse de él, pero él siempre le facilitará el camino de regreso porque es por su gracia. Y solo por su gracia que usted es salvo. Usted tiene una salvación completada, consumada, con base en el hecho de que Cristo murió por nosotros y nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos más y más en nuestra vida. Habiendo usted creído en la palabra de Dios y confiado en Él, puede afirmar, yo soy salvo. Es una salvación lograda por la gracia de Dios, por medio de la fe, y ello no ha dependido de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. La gracia de Dios ha sido definida como un favor inmerecido. Existe una diferencia bien marcada entre el amor compasivo de Dios por los pecadores y su gracia, por obra que se les ofrece por medio de Jesucristo. El amor divino y la gracia divina no son una y la misma cosa. Si el amor pudiera proveer en forma gratuita para ese pecador todo lo que esa justicia divina y la santidad requieren, el amor de Dios quedaría entonces libre para actuar sin ninguna limitación en favor de aquellos por los cuales se realizó ese sacrificio sustitutivo y perfecto. Ese es el logro realizado por Cristo sobre la cruz. La gracia divina es la salvación de la compasión ilimitada de Dios, actuando como el pecador. Con base a esa libertad que ya ha sido asegurada a través del juicio justo contra el pecado, asegurada por Cristo con su muerte sacrificial. La divina gracia está libre para actuar, ya que Cristo murió, aun cuando su amor y misericordia son como su gracia, mencionados en este contexto y expresados en la muerte de Cristo, sino que ese propósito es más bien la manifestación de su gracia. Dios colma a los pecadores de su gracia sin restricción ni obstáculo. Ahora la fe es la causa instrumental de la salvación. Es el único elemento que el pecador trae a la gran transacción de la salvación. Sin embargo, la fe también es un don de Dios. Dios ha dejado bien claro en Romanos 16:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene como resultado de oír el mensaje de Cristo. Si usted quiere confirmar en Cristo, tendrá que escuchar la palabra de Dios. Dios dará fe a todos los que hagan caso, que tomen en cuenta el mensaje del Evangelio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Hoy no hay necesidad de velo, porque Él es el Cristo descubierto. Sin velo, el Evangelio es libremente proclamado. Y aún hasta el día de hoy,
Cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. O sea que cuando ellos se vuelvan a Cristo, el velo se quitará. En cualquier momento en que usted esté dispuesto a volverse a Cristo, puede hacerlo, puede dirigirse a Él. Algunos dicen, quizá a mí no me ha dado el don de la fe. Eso no es su problema. Su problema es que usted no quiere dejar sus pecados, que la Biblia condena. Cuando usted está harto de sus pecados, cuando quiera desligarse de su propia naturaleza vieja, de los valores del sistema del mundo, de esa aparente religiosidad, de todo lo que la Biblia condena para volverse a Cristo, entonces usted recibirá el don de la fe y podrá confiar en Él. El pecado es hoy el verdadero problema en los corazones de muchas personas. Incluso muchos cristianos no disfrutan de su salvación por ese mismo motivo. Están preocupados por errores y fracasos pasados y se están mirando a sí mismos en vez de mirar a Cristo y confiar en Él. La fe es el instrumento de la salvación. No es su alegría en Cristo la que le salva, es Cristo. No es su experiencia en Cristo la que le salva, es Cristo. No es incluso su fe en Cristo, aunque ese es el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. Pablo no estaba hablando sobre la fe cuando dijo, y esto no procede de vosotros. Se estaba refiriendo a la salvación. La salvación es un don que elimina la jactancia humana. Todo depende de Dios y no de nosotros. Es un regalo de Dios. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice aquí que somos hechura suya. La palabra griega poema, de la proviene nuestra palabra poema. La iglesia es su poema y su creación. Pablo no estaba hablando de la iglesia, congregación local, sino más bien sobre el cuerpo de creyentes existente entre el día de Pentecostés hasta el momento en que Cristo recoja su iglesia. Los que son realmente cristianos, la mayoría de ellos son miembros de comunidades locales. Este cuerpo de creyentes es su creación y su nueva creación en Cristo Jesús. Hemos sido creados para buenas obras. La última parte de Efesios dice que tenemos que vivir de una manera que sea encomiable y aceptable para Dios. Aunque espiritualmente estemos sentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús, aquí en la tierra tenemos que vivir de una forma que traiga honor y gloria a su nombre. La iglesia en Éfeso estaba constituida mayormente por no judíos, aunque había allí una pequeña colonia de judíos. Los no judíos eran además identificados como la incircuncisión. La etiqueta le había sido llamada por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos. Dios hizo una verdadera distinción entre el judío y el no justo, comenzando con Abraham y avanzando hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Israel ocupó una posición única entre las naciones. Un no judío puede añadirse a ese pueblo únicamente como un prosélito, es decir, una persona incorporada a una religión. Pero con el tiempo, esta distinción causó fricciones, porque Israel se enorgulleció de su posición. Los israelitas llegaron a despreciar a los no judíos y el odio empezó a aparecer en el corazón de ambos grupos. En estos versículos hay una descripción de la triste suerte y desesperada situación de los no judíos. Son también una imagen exacta de cualquier ser humano perdido. Esto es lo que significa estar perdido. Significa sin Cristo. Esta es la mejor definición de una persona perdida. Es lo opuesto a estar en Cristo, unido a Cristo. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel o separados de la ciudadanía de Israel. Esta era la definición exacta de un no judío. El no judío no tenía una religión dada por Dios como lo tenía el pueblo judío. No tenía derecho a mirar atrás al Antiguo Testamento y a tomar las promesas que Dios había hecho a Israel y apropiárselas. Tercero, eran ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho ciertas promesas a la nación de Israel. Los pactos que hizo con Israel son aún válidos, pero ninguno no judío tenía derecho a apropiárselos.
Dios les había prometido a los israelitas una tierra. Algún día ellos la conseguirán, pero bajo las condiciones de Dios, no las de ellos. La promesa de Él nos ha dado a nosotros se encuentra en Juan 14, 2 y 3. Y esta es pues, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sin esperanza. Observemos que las religiones del mundo no tienen una esperanza segura. No pueden prometer resurrección y son vagos o confusos acerca de lo que sucede después de la muerte. Los cultos o sectas no ofrecen ninguna esperanza. Erigen un obstáculo que ningún ser humano podría superar. La falta de esperanza era la condición trágica de los no judíos. Pero el ser humano perdido, la vida presente es sumamente importante, y si él pierde el bienestar y las diversiones aquí, queda doblemente desesperado. En el mundo pagano, la muerte solo podía traer desolación y era una verdadera tragedia. Quinto, sin Dios en el mundo. Eso significa que Dios se había apartado del ser humano, sino que más bien el hombre era el que se había apartado de Dios. El hombre se queda sin Dios por decisión propia. Se encuentra en la oscuridad, deambulando con el resto de la humanidad perdida. Y francamente, si yo estuviera hoy en la posición de una persona perdida, me hundiría en la desesperación y no se la haría para olvidarme de todo, pues ya no me quedaría ninguna esperanza. ¿Qué más podremos hacer las personas en semejante situación? No podría ninguna esperanza o expectativa para después de la muerte. Reflexionemos en esta palabra y veamos cómo el Señor Jesús corrió el velo y se mostró claro y diáfano ante nosotros, ante el mundo, para ser nuestro intercesor entre Dios Padre y nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu bondad infinita, por tu misericordia, por tu sacrificio en la cruz, donde tomaste nuestro lugar por nuestras faltas, y te pedimos por favor, Señor, que seas tú llenándonos de tu gloria, de tu paz admirable y de tu amor infinito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.